La migración internacional es un fenómeno migratorio complejo de carácter histórico. Su principal motor sigue siendo la búsqueda de mejores empleos, pero también existe migración por razones políticas, por la ocurrencia de desastres naturales, por motivos bélicos e incluso por las desigualdades que se producen al interior de un país o entre países. Hoy el crecimiento de los flujos migratorios, que es un problema a nivel mundial, debe entenderse y estudiarse en el contexto de una economía global y de las desigualdades estructurales que esta crea. El desmantelamiento de los medios de producción, la liberalización de los sistemas financieros, de los sistemas de servicios, la desregulación laboral, son asuntos que están provocando desastres grandes en materia del mundo del trabajo, que están generando grandes masas de desempleados, que provocan que muchos trabajadores de países en desarrollo salgan en búsqueda de mejores condiciones de vida hacia otros países. En esta situación se precisa la necesidad de un cambio político que ponga en el epicentro de las políticas mundiales y de las políticas nacionales la agenda de la Organización Internacional del Trabajo en torno a un trabajo decente, para que los trabajadores, en vez de ser tratados como mercancías, sean tratados como seres humanos con derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En este contexto tendríamos que pensar lo que está pasando hoy con los flujos migratorios en América Latina y particularmente en Colombia. Quiero referirme brevemente al aumento de los flujos migratorios en América Latina. Esto nos está mostrando que aquellos destinos preferentes como Estados Unidos y Europa han perdido un poco la centralidad, quizás producto de la crisis económica mundial. Y hoy estamos asistiendo al crecimiento de una migración transfronteriza sur-sur, que implica que hoy nos estemos replanteando los patrones migratorios y que haya una reconfiguración de esos patrones migratorios en consideración a los regímenes políticos de cada uno de estos países del sur, a sus condiciones económicas y a características sociales y culturales. Hoy el sur está siendo más preferido que los países que anteriormente se consideraban como los países receptores de migración. Eso implica que el debate migratorio está en el centro de las preocupaciones de América Latina. El caso de la migración venezolana hacia Colombia es paradigmático de una migración por razones políticas y económicas. Del año 2015 hasta la fecha ha crecido el éxodo de venezolanos hacia Colombia y esto pues complejiza un poco el fenómeno si tenemos en cuenta que Colombia tiene 7 ciudades fronterizas con Venezuela que hoy tienen al menos sus gobiernos locales, fuertes retos para resolver cómo atender esta cantidad de personas que llegan reclamando alimentos, salud, empleo, alojamiento. Eso supone grandes retos para el gobierno. Pero no ese es el único problema. Resulta que en esas fronteras Colombia tiene con Venezuela problemas compartidos, como el narcotráfico, como el contrabando, como el tema de la migración ilegal, que complejiza aún más los retos que tiene en este momento el gobierno colombiano. Yo creo que podríamos identificar 4 grandes campos en los cuales el gobierno colombiano tiene que pensar muy seriamente cómo va a atender lo que algunos analistas denominan una crisis humanitaria, que en efecto yo diría que más que crisis humanitaria es una crisis de salubridad, una crisis de salud, que implica que el gobierno colombiano hoy se piense seriamente políticas públicas de empleo, políticas públicas de salubridad, políticas públicas de salud, políticas públicas de educación, ojalá con enfoques de derechos humanos, ojalá con enfoques diferenciales por etnia, género y raza, que privilegie realmente la solidaridad con el hermano país, en lugar de privilegiar políticas de seguridad nacional, que lo único que interesa es el cierre de las fronteras.